Sí, muy buenos días. Primero, a todos los radioescuchas decirles que tenemos hoy un tema diferente, bastante diferente para lo que es nuestro programa. Nuestro programa siempre se va entre lo que es montañas, potreros, cultivos. Hoy vamos a pasar de la tierra firme al mar, don Miguel Ángel. Correcto. Y para ello, pues hemos invitado para que nos acompañe a la licenciada Viviana Gutiérrez. Ella es gerente de incidencia política de Marviva. Y hoy vamos a tocar temitas sobre lo que está aconteciendo en la pesca nacional e internacional, porque Marviva cubre no solo lo que es nuestros mares, sino allende de los mismos. Una organización con mucho prestigio, ya con premios obtenidos a nivel mundial. Y pues bien, aprovechemos la presencia de la licenciada Gutiérrez para ir desarrollando este programa. Muy buenos días, doña Viviana, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenos días, muchas gracias y es un placer estar de nuevo por acá. Ya habíamos estado en otra ocasión hablando de estos temas del mar y de la pesca, y para Marviva siempre es, ¿verdad?, un honor acompañarlos. De verdad agradecemos estos espacios que nos brindan. Con todo gusto. Mire, licenciada, hoy vamos a tocar de fondo sobre la pesca ilegal. Pero antes de eso yo tenía varias preguntas que hacerle. Hace como 4 o 5 meses tuvimos el honor de tenerla aquí en el programa. Quería hacerle la pregunta de cómo andan las relaciones con el gobierno, porque nosotros vemos que ahí entra Incopesca, está el Ministerio de Agricultura y está el MINAE. ¿Cómo está llevando ustedes esas relaciones? Sabíamos que con Incopesca había habido problemas porque hubieron unas reuniones en las cuales los pescadores llegaron y se levantaron y dijeron que no se podía estar en Incopesca, que no los escuchaban, a ver si se arregló esa situación. Y cómo están las relaciones con el Ministerio de Agricultura, y parece que el problema ahora es con el MINAE. Así que cuéntenos, licenciada. Bueno, la relación del sector propiamente con las autoridades ha sido, yo la calificaría como una relación inestable. Ha habido momentos ¿verdad?, en estos últimos 2 años, o al menos en esta administración Solís Rivera, ha habido momentos en donde el sector ha estado más cercano a las autoridades, y hay otros momentos, como el que usted bien señala, con la nota de prensa que tiene por ahí, donde ha habido evidentemente rupturas, ¿verdad? Y eso ha llevado al sector a hacer bloqueos y marchas y a pronunciarse fuertemente en contra del gobierno. Y yo siento que al menos desde el punto de vista, digamos, o desde la visión de Marviva, creo que el abordaje que ha hecho el gobierno al tema del sector ha estado también como fraccionado. No ha sido una relación igual para todos los sectores. Entonces yo en este momento siento al gobierno mucho más cercano del sector industrial y semi-industrial de pesca, y lo veo alejándose cada vez más del sector artesanal de pequeña y mediana escala. Creo que al gobierno le ha faltado no solo un tema estratégico, sino también creo que le ha faltado también interés por acercarse al sector artesanal, que irónicamente es el sector más grande, ¿verdad?, y más significativo del sector pesquero en este país. Pero creo que sí que ha faltado como un poco ha faltado visión estratégica e interés de parte de las autoridades por mejorar esa relación con el sector artesanal, sobre todo. Cuando dice el gobierno, licenciada, ¿a quién se refiere? ¿A Incopesca? Cuando yo me refiero al gobierno, me refiero a las instituciones que tienen competencias legales en relación con este tema. Sí, porque es muy difícil o no es correcto referirse a una sola de ellas. Porque legalmente, si bien el Incopesca es el ente que administra, ¿verdad?, es el ente administrador de los recursos, la rectoría política del sector la ostenta el ministro de Agricultura, y la rectoría ambiental en los temas de recursos naturales, ¿verdad?, incluyendo los del mar, pues la ostenta el Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, al final uno
por eso el comentario que usted hacía al principio, que primero el programa era con Incopesca, después con el MAC y que ahora pareciera que es más con MINAE. En realidad, yo diría que deberíamos de hablar del gobierno común, ¿verdad? Del gobierno como un todo, de la institucionalidad, porque claramente en algunos momentos va a sonar más una institución y otra, pero al final estamos hablando de lo mismo, de la gestión que hacen las instituciones públicas sobre el recurso marino, ¿verdad? En el ámbito de sus competencias. Licenciada, una pregunta, tal vez para ubicar a los y las radioescuchas. ¿Qué es, aunque posiblemente ya lo habíamos hablado en algunos programas anteriores, pero es bueno recordar, cuál es la función del MAC en esto y cuál es la función del MINAE cuando hablamos de su influencia en los ambientes, tal vez para ubicar a nuestros radioescuchas? Bueno, el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? El MAC, es el ente rector político de los temas de pesca, de agricultura, ¿verdad? Ganadería y pesca. Entonces, ¿eso qué significa? Que quien define, por decir así, el rumbo en la política pública de este país en los temas de pesca es el ministro del MAC, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Nacional de Ordenamiento Pesquero, ¿quién dicta ese plan? El ministro de Agricultura, no es el Incopesca, ¿verdad? ¿Y qué es el Plan Nacional de Ordenamiento Pesquero? Pues el instrumento que dice hacia dónde debe guiarse la política, las actuaciones del Incopesca, ¿verdad? Hacia dónde debe de guiarse esa actuación estatal. Entonces el MAC, como ente rector en política, tiene una función fundamental, ¿verdad? Es el que debería estar, por decirlo así, jalando la carreta. Y el Incopesca, desde su rol de administrador, debería de atender esos grandes lineamientos, ¿verdad? O esas grandes prioridades que establezca el ministro en su política pública. ¿Y el MINAE? El Ministerio de Ambiente y Energía tiene competencias, es el ente rector en materia ambiental, es el que le toca velar y tutelar que los recursos naturales del país se mantengan en un estado o en unas condiciones sanas, ¿verdad? En condiciones, digamos, de sostenibilidad. Al MINAE le toca velar o intervenir porque las actividades productivas que dependen de recursos naturales pues se realicen de una forma adecuada y no pongan en riesgo la sostenibilidad de esos recursos. Y hablamos de todo, ¿verdad? De agua, hablamos de recursos minerales, hablamos de recurso forestal, de vida silvestre, de aire. Los árboles, la parte forestal, que el recurso forestal. Inserta en el Colegio de Ingenieros. Y hablamos de peces también, que eso es un tema que es una tarea todavía pendiente en el país. El país ha separado el tema de la pesca, ¿verdad? Del Ministerio de Ambiente, como que ha dicho, no, esto le toca al Incopesca y esto no es un tema del Ministerio de Ambiente. Ahí hay mucha tela que cortar, porque al final los peces no dejan de ser medio ambiente, ¿verdad? No dejan de ser esos recursos públicos naturales que al MINAE le corresponde, ¿verdad?, tutelar. Entonces, por eso, como les decía, el tema de quién es el responsable aquí, esto es un tema interinstitucional. Al final es un estado en el que cada institución tiene su rol y, en mi opinión, son roles claros, ¿verdad? Uno le toca la conservación y la protección de esos recursos, a otros fomentar la producción y fomentar esa producción, pero sin poner en riesgo la conservación y la protección, ¿verdad? Y ese es un equilibrio que hay que buscar, pero yo creo que legalmente todo está muy, muy claro. Actualmente, licenciada, se está celebrando una reunión internacional aquí en nuestro país sobre la conservación de tiburones migratorios. ¿Qué resultados esperan ustedes que se vayan a producir favorablemente para la pesca en nuestro país? Bueno, sí, es una actividad importante, ¿verdad? Internacional, es un foro que reúne a muchos países. Más de 100 países están reunidos en este memorándum. Yo creo que el principal resultado de ese foro ya se dio el día de ayer, ¿verdad? Por la tarde. Y fue la inclusión de
un grupo importante de especies de tiburones dentro de los anexos de ese protocolo. ¿Por qué es un paso importante? ¿Y qué implicaciones tiene el que una especie ingrese en esos anexos, verdad? Básicamente, eso lo que significa es que la comunidad internacional, y esto tiene un contenido científico muy fuerte, ¿verdad? Es que la comunidad científica internacional llega a un consenso en que esas especies que fueron incluidas en el anexo tienen unas condiciones de vulnerabilidad o están en unas condiciones, en un peligro, ¿verdad?, de entrar en una condición de vulnerabilidad que pone en riesgo su sostenibilidad, que pone en riesgo que podamos seguir aprovechándola a futuro. Y entonces ese consenso al que llegan los científicos, ¿verdad?, que están presentes ahí en esa actividad, el acuerdo al que ellos llegan es a que una vez ingresadas esas especies en ese anexo, todos los países signatarios o firmantes de este convenio se comprometen a tomar medidas, ¿verdad?, medidas medidas más serias de protección a esa especie. ¿Por qué tienen que ser los países todavía más responsables o más cuidadosos? Porque precisamente la comunidad internacional, los científicos ya ¿verdad?, determinaron que esas especies están en una condición de explotación delicada. Ahora, cuando usted dice medidas de protección, no quiere decir que sean medidas que van a prohibir. Por ejemplo, aquí ha habido una polémica con el asunto del tiburón martillo, que se permitía propiamente el sacrificio, la pesca y todo. ¿Quiere decir que con esto se va a parar o se va a restringir la captura de este tiburón? Bueno, muy importante esa pregunta. Ni la inclusión de estas especies de tiburón en este memorándum no implica prohibición de su aprovechamiento. La inclusión del tiburón martillo en CITES tampoco implica la prohibición de ese aprovechamiento. Y eso son temas que hay que ponerlos con mucha claridad en la mesa. A veces la información que pasan, ¿verdad?, que circula en medios, y eso lleva a la confusión, ¿verdad?, a las personas. Pero técnicamente o legalmente ninguna de las dos convenciones prohíbe el aprovechamiento. En el caso de CITES, ¿verdad?, que es el caso que hemos sido muy sonado en los últimos meses, el caso de CITES, la inclusión del tiburón martillo en el apéndice 2 de CITES lo que hace es que obliga a los países, volvemos a lo mismo, a tomar medidas muy, muy, muy responsables sobre el aprovechamiento de esa especie. Entonces, en estos momentos en Costa Rica no está prohibido pescar el tiburón martillo. La flota palangrera puede pescar el tiburón martillo. Lo que pasa es que CITES tiene efectos para el comercio internacional. Entonces la convención le obliga a Costa Rica a que si Costa Rica quiere exportar aletas de tiburón martillo, tiene que cumplir una serie de procedimientos que la convención internacional indica. Pero si Costa Rica, siguiendo ese procedimiento, ¿verdad?, concluye que esa exportación se puede permitir, la exportación se puede permitir. Yo creí que se habían tomado medidas más duras, porque inclusive yo he estado leyendo de que hay compañías aéreas que han dicho que ellos no van a transportar aletas. Por ejemplo, la famosa sopa china esta que usan allá para hacer aletas, dicen que ya van a dejar de hacer esas sopas chinas con aletas, ¿verdad? Entonces hay medidas más restrictivas. Ahora, hay algo muy importante, ¿verdad?, que pasó en los últimos eventos sonados en prensa con el tema de la aleta de tiburón martillo. Y es que para que Costa Rica pueda exportar las aletas, entonces tiene que cumplir con esos requisitos de exportación que exige la Convención Internacional. El problema ha sido que para cumplir con esos requisitos de exportación, Costa Rica tiene que contar con un dictamen, o sea, un criterio técnico, científico, que respalde que esa exportación de aletas no pone en riesgo la sostenibilidad de esa especie. Y eso es lo que Costa Rica no ha sido capaz de demostrar. Por eso la última exportación de aleta tiburón martillo se rechazó, no se permitió hacer.
Y por eso en este momento el SINAC tiene una moratoria, estableció una moratoria de 1 año para la exportación de aletas de tiburón. ¿Por qué? Porque el SINAC no está pudiendo respaldar esos permisos de exportación de aleta con un criterio técnico que demuestre que seguir exportando aletas de tiburón martillo no pone en riesgo la sostenibilidad de las poblaciones de tiburón martillo en el país. ¿Y por qué no estamos siendo capaces como país de hacerlo? Bueno, los científicos nacionales, ¿qué es lo que dicen? El país en este momento, toda la información técnica que tiene el país, lo que indica es que las poblaciones de tiburón martillo están tan deterioradas y tan sobreexplotadas que no hay manera de demostrar que esas exportaciones no van a afectar la sostenibilidad. ¿Ya? Todo pareciera indicar que está tan deterioradas las poblaciones que el dictamen siempre va a ser negativo. El dictamen siempre le va a decir al SINAC que no puede autorizar la exportación porque las poblaciones están muy deterioradas. Entonces, eso nos obliga como país, y ahí es donde viene, por ejemplo, un protocolo como un memorándum como el que se firmó ayer, a ayudarnos a presionar más a las autoridades a dar medidas de manejo a lo interno. Y démonos cuenta que tenemos como país, si no hemos sido capaces de demostrar esto ante CITES, significa que de verdad hay un problema, ¿verdad? Que de verdad hay un problema y que el país no está siendo capaz, no tiene ni la información científica a mano y no está siendo capaz de proteger esas poblaciones para evitar, ¿verdad?, que su explotación continúe. ¿Qué tanta fuerza, tanto músculo tiene Mar Viva para intervenir en estos asuntos? Pues nosotros somos una ONG ¿verdad? Como hay otras en el país. El rol de Mar Viva en estos temas siempre es, bueno, estos espacios son muy importantes para una organización no gubernamental, ¿verdad? Poder informar al público desde lo técnico, ¿verdad? Nosotros somos una organización que nos preocupamos mucho porque quienes trabajamos en la organización manejemos, ¿verdad? Los aspectos técnicos de los problemas que trabajamos. Entonces trabajamos mucho en generar información, en generar opinión pública sobre los temas, en sensibilizar a la ciudadanía y a los tomadores de decisión sobre los temas. Desde Mar Viva también se trabaja mucho el tema de propuestas normativas. Nosotros construimos propuestas normativas. Trabajamos con el sector también en proyectos que vayan dirigidos a mejorar prácticas de pesca, todo ese tipo ¿verdad? de trabajo que no solo signifique oponernos a una situación, sino tratar de buscar soluciones. Bien, qué interesante el tema. Ahí tengo, antes de que se me olvide, voy a apuntarlo por aquí, licenciada Gutiérrez, pero ¿qué les parece si vamos a una de las partes importantes del programa, que es a quienes nos dan de comer por aquí? Vamos a una breve pausa entonces. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4:27 a.m. Bueno, Miguel y Radio Escuchas, continuamos acá compartiendo esta fría mañana, con la licenciada Viviana Gutiérrez, que es la gerente de incidencia política de Mar Viva. Y estamos hoy hablando sobre aspectos de pesca, lo que sucede en el mar. Y ahora, usted decía, licenciada Gutiérrez, que en la parte de investigación es difícil probar esto de que determinada especie no puede ser sostenible. Yo me pregunto, vamos a ver, ¿qué investigación hace el sector público? O sea, una respuesta concretica. Bueno, el sector público hace investigación. Como MAC, digámoslo. Bueno, hace investigación. El Incopesca tiene un departamento de investigación pesquera que genera algún tipo de información, ¿verdad? Algunas investigaciones muy puntuales. Sin embargo, es un departamento bien limitado. Son como 3 o 4 biólogos que están ahí. Y no son, digamos, no dan abasto con la información que se requiere en el país, ¿verdad? La información básica para tomar decisiones. Hay
Hay investigación también que proviene de las universidades públicas, ¿verdad? Tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica, sobre todo la Universidad de Costa Rica a través del CIMAR, generan investigación sobre el tema, sobre pesquerías. También, digamos, pues limitados y también con falta de coordinación, ¿verdad? Muchas veces lo que están generando, la información que están generando las universidades no es exactamente la información más urgente, ¿verdad? La que requieren los tomadores de decisiones en ese momento. Entonces ha habido tal vez una falta de coordinación entre la academia y el Poder Ejecutivo para coordinar ese tipo de trabajo. Pero si hay algo muy claro, la investigación en el tema del mar es muy, muy cara. Y el tema, ¿verdad? Y el tema de pesquerías es muy cara porque los peces no están en un solo lugar, se trasladan, algunos son especies migratorios, ¿verdad? Y demás, y entonces, requieren de largos periodos de investigación, no son investigaciones ¿verdad? De plazos cortos. Entonces, hay muchos factores también, ¿verdad? Entra la contaminación, el cambio climático, son un montón de actividades, productivas están afectando también la actividad y entonces son investigaciones complejas y por ende son caras. Pero sí es claro, digamos, que y todos los actores que estamos involucrados en estos temas, ese es un tema crítico. O sea, el país tiene que hacer un esfuerzo importante en ver cómo genera información para la toma de decisiones. Esto aunado a que legalmente, ¿verdad?, el país no se puede desconectar de lo que es el ordenamiento jurídico costarricense. Y ya la Sala Constitucional ¿verdad? Y los jueces de la República han venido desarrollando mucha jurisprudencia al respecto. Las decisiones que se tomen sobre el acceso a recursos naturales, y entre ellos los peces, tienen que estar fundamentadas en estudios técnicos y científicos. ¿Por qué? Porque hay una serie de principios, ¿verdad? No solo del derecho ambiental, sino en temas constitucionales que obligan al Estado a que previo a otorgar el acceso a un recurso natural tenga que garantizarnos a todos los costarricenses, ¿verdad?, que esa autorización a ese acceso no va a poner en riesgo el acceso, la sostenibilidad de ese recurso a futuro, ¿verdad? Y para que eso suceda, tiene que demostrarnos fehacientemente que tiene estudios técnicos que le dicen cuál es la capacidad de explotación de ese recurso, bajo qué condiciones de acceso, ¿verdad? Si son temporadas, bueno, en qué temporadas, todo ese tipo de regulaciones al acceso. La única manera de definirlas es si usted tiene estudios técnicos ¿verdad?, que le ayuden a determinarlas. Y por eso es tan importante el tema de pesquerías, contar con información, ¿verdad?, con estudios científicos que ayuden a quienes están haciendo las regulaciones, sobre todo en este caso al Incopesca, ¿verdad?, que ayude al Incopesca a que cuando define una veda o cuando define cuántas licencias va a otorgar y cuando define qué cantidad, cuál es la cuota de captura de esas personas, todo eso lo tiene que basar en ciencia, ¿verdad?, en conocimiento científico. Es la única manera de hacerlo, porque si no estaríamos dando acceso, ¿verdad?, con los ojos cerrados, poniendo en riesgo pues el recurso natural en sí mismo. Licenciada, y cuénteme una cosa, viendo el panorama, ¿verdad? Dígame una cosa, y entonces, ¿cómo está el asunto aquí de la pesca ilegal en el país? Yo creo que es un tema muy amplio, pero es algo que tenemos que tocar. Aprovechemos, don Miguel, ¿qué le parece en estos momentos que usted nos vaya contando sobre esto? Sí, bueno, muy importante también. Ese concepto, como usted bien dice, el concepto de pesca ilegal es un concepto muy, muy amplio. Si nos vamos a definiciones que están en instrumentos internacionales, ¿verdad?, sobre todo instrumentos de la FAO define pesca ilegal o agrupa las actividades de pesca ilegal en tres grandes grupos. Habla de que es pesca ilegal cuando la persona hace pesca sin una licencia, ¿verdad? Claramente, eso es muy sencillo. Entonces, sin autorización. Todo el que anda pescando en el Golfo de Nicoya sin licencia está haciendo pesca ilegal. Habla también
o incumpliendo la normativa. Puede ser que usted tenga licencia, pero no está cumpliendo las regulaciones que el Incopesca le exige, ¿verdad? Entonces ahí hablamos, por ejemplo, el que anda pescando y anda con licencia, pero la licencia dice que puede usar un trasmayo con una luz de malla de 3 y anda con una luz de malla 2.25, ¿verdad? Entonces, anda con licencia, pero está incumpliendo, ¿verdad?, la normativa. Eso también es pesca ilegal. La FAO también nos habla de aquella pesca que no es declarada o que es declarada de manera imprecisa. Entonces, el pescador va, hace la pesca, tiene licencia y todo, pero cuando llega a puerto, no declara fehacientemente, o sea, no correctamente su captura, ¿verdad? O no la declara del todo o da datos incorrectos, ¿verdad? Y otro gran grupo de actividades que señala la FAO es, bueno, también es pesca ilegal cuando los países permiten hacer pesca de especies o permiten hacer pesca en zonas donde no está regulado eso, donde no está regulado el acceso a algún recurso en específico o no está regulado el acceso en esa zona específica. Entonces, todo el que haga pesca de esa especie no regulada, ¿verdad?, o no reglamentada, está haciendo también pesca ilegal. Esto nos habla ¿verdad?, como hablábamos, esto es un tema muy, muy complejo y nos abre un montón de casos, ¿verdad?, de situaciones que en este país tenemos. Aquí tenemos problemas con pescadores sin licencia y es un tema muy, muy grave y muy yo diría muy trillado, porque ya un montón de entes se han pronunciado al respecto y el país no hace nada, ¿verdad? Se estima que el Golfo Nicoya, y esos son estudios de Incopesca, el 98% de los pescadores que trabajan en el Golfo Nicoya operan de manera ilegal. Perdón, ¿es pescadores? Artesanal. Okay. Ahí estamos hablando de pequeña escala. En el Golfo Nicoya solo hay pequeña escala. Pero un estudio de Incopesca dice eso, por ejemplo, ¿verdad?, que el 98% de los pescadores artesanales que están en el Golfo Nicoya trabajan de manera ilegal, sea porque no tienen licencia o sea porque tienen licencia pero no respetan las regulaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de ese tipo, nos estamos refiriendo a pescadores pequeños, para ser más claro. Esa investigación del Incopesca es sobre pescadores pequeños, que son los que operan en el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Pero igual hay estudios sobre otras flotas, ¿verdad? Igual hay pesca ilegal en el sector palangrero o artesanal de avanzada. Y esa sobre todo es pesca ilegal que se reporta en relación a malas prácticas en el uso de las artes de pesca, ¿verdad? A que usan ciertos anzuelos que lo que hacen es buscar ciertas especies dirigidas a especies, digamos, protegidas o tallas de peces prohibidas. Invaden áreas de pesca donde ellos no pueden pescar, como son las áreas marinas protegidas, ¿verdad? En prensa se oye mucho, por ejemplo, el tema del Parque Nacional Isla del Coco, ¿verdad? Entonces, cuando un palangrero ingresa al Parque Nacional Isla del Coco a pescar, esa pesca que hace ahí, ese producto es un producto ilegal, porque está incumpliendo la normativa. En el caso de los camaroneros, ¿verdad?, también se reporta pesca ilegal porque los camaroneros usan mal los dispositivos excluidores de peces, cosen los dispositivos excluidores de tortugas. Se reporta también que usan luz de malla distinta a la que la ley les exige, ¿verdad? Invaden zonas de pesca también prohibidas. Hay reportes de camaroneros entrando a áreas marinas protegidas, sobre todo en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de ese gran concepto de pesca ilegal. ¿Por qué es tan importante combatirlo? Porque todo esto que les menciono lo que hace es afectar estadísticas pesqueras y entonces es como que lo que nosotros registramos oficialmente de capturas y demás no corresponde a lo que se está sacando en la realidad, ¿verdad? Ahora, entonces hay una fuga ahí de información, sí, que pone en riesgo el propio manejo pesquero, ¿verdad? Porque la amenaza más grande de un manejo pesquero sostenible es precisamente la pesca ilegal. ¿Qué tan fuertes son nuestras leyes para castigar todas esas cosas que usted nos está mencionando? Vea,
nosotros tenemos en la ley de pesca actual, tiene una serie de delitos que van, ¿verdad? Que van dirigidos a la pesca ilegal. Entonces, digamos, en la ley de pesca usted tiene delitos, en realidad son infracciones administrativas, que van que sancionan quien usa artes de pesca ilegales, que sanciona quien irrespeta una veda, que sanciona quien pesca sin licencia, quien pesca sin licencia, con licencia vencida, todo ese tipo de conductas, quien usa químicos para pescar, todas esas conductas que entran dentro de actividades de pesca ilegal están en la ley de pesca sancionadas. Sin embargo, el problema es que nosotros tenemos un problema de control, ¿verdad? Entonces son muy pocos los casos en los que se registran sanciones. Digamos, yo le puedo decir que el Incopesca no tiene un registro, o sea, no hay un registro de sanciones, ¿verdad? Adecuado. Incluso ha habido años en que el Incopesca no aplica ni una sola sanción en vía administrativa. Permítame, tenemos que hacer otra breve pausa. Ya regresamos. 4:44 a.m. Seguimos hablando con la licenciada Viviana Gutiérrez, que es gerente de incidencia política de Marviva. Y veníamos tratando lo que era pesca ilegal. Doña Viviana, cuéntenos una cosa. ¿En qué la pesca esto puede ser muy grueso y para nosotros los ciudadanos se puede ver como medio complicado? Pero ¿cómo hacemos o dónde debe combatirse la pesca ilegal? ¿En cuáles niveles? Y nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos hacer? Yo le cuento un ejemplo. Yo como solo chancho o cerdo, como quiera decirse, donde dice cerdo producido en Costa Rica. No compro ningún otro para ayudar a nuestros productores. ¿Qué podemos hacer para evitar esto e ir haciendo conciencia dentro de nuestra población? Bueno, sí hay varios niveles en donde se debe de abordar el problema. Mira, está un nivel fundamental que es el institucional, ¿verdad? Nosotros necesitamos como país contar con un marco normativo más fuerte, ¿verdad? Más sólido, pero necesitamos una institucionalidad más fuerte y más comprometida también. Tenemos a un Incopesca a cargo del manejo pesquero y de la administración y de la fiscalización de la actividad pesquera, y eso es una institución sumamente debilitada, con una serie de problemas estructurales, ¿verdad? Muy complejos, empezando por un ente de toma de decisiones que está totalmente tomado por el sector privado, en donde es muy difícil, ¿verdad?, que lo que se acuerde responda a interés general. Siempre van a haber intereses particulares ahí presentes. Entonces, hay un tema de institucionalidad que incluso uno hubiera pensado que esta administración, porque el Partido Acción Ciudadana así lo había anunciado en campaña, le iba a entrar a este tema de la institucionalidad pesquera y le iba a entrar al tema de la Junta Directiva en Incopesca. Pero está a tiempo todavía. 2 años después, ¿verdad?, no hemos visto absolutamente nada sobre este tema, ni siquiera una intención de hacerlo. Licenciada, yo deduzco entonces que la Junta Directiva de Incopesca no está bien constituida, que hay muchos intereses creados, ¿es cierto? Por supuesto, ¿verdad? O sea, con solo revisar la conformación que establece la ley de creación de la Incopesca, o sea, a simple vista cualquiera puede darse cuenta que la conformación de Incopesca no es conveniente. O sea, la conformación de la Incopesca está mayoritariamente conformada por el sector privado. Y no hay nada malo con que haya una institución, y eso lo ha dicho Marviva muchas veces, una institución que fomente la actividad. En todos los países hay, y debería de serlo, como hay, ¿verdad?, en otros sectores productivos. El asunto es que las competencias legales que tiene el Incopesca son muy fuertes. Las competencias legales que tiene Incopesca le dan todas las potestades sobre la administración y el manejo de un recurso natural que es un recurso público. No estamos hablando de fomentar una actividad agrícola, ¿verdad?, en donde todo en mucho depende, ¿verdad?, de la iniciativa del sector, en este caso estamos hablando de que el Incopesca lo único que administra es facilitar el acceso a un recurso que está ahí, que es silvestre, que es de todos nosotros, y que lo que se hace es capturarlo, ¿verdad? Entonces es un recurso natural que debería de administrarse con una visión de interés general, no con una visión de interés particular o empresarial,
¿verdad? Entonces por ahí entra mucho el conflicto. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué más se puede hacer? Vea, aquí hay que para combatir la pesca ilegal hay que fortalecer los controles en puerto, hay que fortalecer los controles en centros de acopio, en lugares donde se comercializa, hasta en los mismos transportistas de producto pesquero. O sea, nosotros tenemos como país que hacer una estrategia integral para el combate a la pesca ilegal, que no solo se enfoque en controlar al pescador en el mar, es importante hacerlo, pero controlar la pesca en el mar es una actividad sumamente cara y compleja, porque el mar es muy, ¿verdad? Es muy extenso y nos costaría mucho tener un policía, como diríamos, en cada esquina. Entonces nosotros tenemos que buscar como país la forma de buscar esos puntos donde el producto llega, donde el producto se desembarca, donde el producto se concentra y tratar de que el control sea ahí. Igual que se hace con otros productos naturales, ¿verdad? Como se ha desarrollado con el tema de la madera, por ejemplo, y hay todo un sistema de trazabilidad de esa madera, y el que corta un árbol tiene que pedir permiso antes, pero además tiene que tener una guía, y esa guía la tiene que portar desde que lo corta hasta que lo comercializa en el punto final, ¿verdad? Y eso le permite a la administración trazar el origen de ese producto. Bueno, con la pesca tenemos que buscar cómo desarrollamos sistemas de trazabilidad que nos permitan controlar ese producto desde la pesca hasta el punto final de comercialización. Y después está el tema de ¿cómo se llama? Del control propiamente el papel del consumidor, que usted me decía, ¿a dónde entra todo el mundo? Bueno, sí, el consumidor necesitamos, y Marvivan eso está trabajando, este proyecto es parte de eso, sensibilizar a la gente, concientizarla sobre este problema y las implicaciones que puede tener la pesca ilegal a un futuro, ¿verdad? Cómo estamos poniendo en riesgo el pescado que se van a comer las generaciones futuras. Y entonces estamos también trabajando en que la gente se informe más, como dice usted, que exija información, que cuando llegue a comprar pescado pregunte de dónde viene, y le pregunte también al dueño de la pescadería si él se preocupa por eso, por saber el origen de ese pescado, y empecemos a pedir que se rotule y demás todo el producto pesquero de manera adecuada. Eso sería lo ideal. Vamos a hacer otra breve pausa, ya regresamos. La producción agrícola nacional, noble y digna, actividad que da seguridad alimentaria a los costarricenses. Apoyemos a nuestros agricultores. Lo nuestro es mejor. Un mensaje de su programa El Agropecuario. ¡Ouch! Hace cientos de años, Isaac Newton descubrió la gravedad al ver caer una manzana. Lo que Newton no sabía es que esa manzana estaba llena de antioxidantes y vitaminas que ayudan a prevenir múltiples enfermedades. Además, es muy rica en fibra, ayudando así al sistema digestivo. Descubrí más sobre los beneficios de la manzana y conocí la diferencia entre cada variedad. Visita manzanaswashington.com y nuestro Facebook. Soy sano, soy Washington. Atención ganadero de la zona sur, ya está a su disposición el mejor crédito ganadero en su segunda etapa de implementación. El proyecto Judesur, Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, ofrece financiamiento para compra de vacas, novillas y toros aptos para la reproducción. 18 meses de gracia y 9 años para pagar, con las tasas de interés más bajas del mercado y con asistencia técnica incluida. Apersónese a las oficinas de la Cámara en San Vito, Ciudad Neily y la subasta Salama, o llame a los teléfonos 2783-4835 y 2773-5131. Proyecto Judesur Cámara, un verdadero crédito de desarrollo para el ganadero de la zona sur. Atención municipalidades y entidades comunales relacionadas con acueductos rurales. Protejan y aumenten su caudal de agua en un tiempo récord. Ecoindustrias Tecnológicas S.A. pone a su disposición vigorosas plantas certificadas de bambú guadua para la restauración de cuencas hidrográficas y protección de zonas de recarga y nacientes. El futuro del agua en su comunidad se inicia hoy mismo. Llame al 2235-4735. A través de la llanura se ve correr la manada, animales muy sanitos que van rumbo a la cañada.
son animales muy sanos, bonitos sin ningún mal, porque les dan por semana el famoso frescosal. Sí, señor ganadero, de ninguna manera acepte sustitutos o imitaciones. Frescosal representa para su ganado salud. Señor productor, empresario o comerciante, la radio es el primer medio de comunicación. Anúnciese en el agropecuario, la herramienta que usted necesita para mejorar sus ventas. Llámenos al teléfono 8386-4444. Colombia. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa, un programa sumamente interesante. Se nos quedan muchas preguntas pendientes, pero vamos a ver si concertamos una cita para que, con la ayuda de nuestro compañero, el ingeniero Eugenio Porras, se pueda hacer una grabación al respecto. Eugenio. Sí, no, agradecer a doña Viviana su visita acá y a Marviva por estar acá en su programa del agropecuario, y tal vez, Viviana, algún mensaje así cortísimo, porque el tiempo nos alcanzó, pero por favor, porque este ha sido un programa muy diferente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a los dos, don Eugenio y don Miguel, por la invitación. Último mensaje, y como cierre tal vez, reiterar en que la responsabilidad sobre los recursos del mar recae en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Como usted bien mencionaba, hay diferentes niveles, pero aquí tenemos que enrollarlo en las mangas el Estado, las instituciones, la prensa haciendo su rol importante de denuncia y de información, y el consumidor, ¿verdad? En otra oportunidad podemos profundizar también sobre el tema del consumidor, pero yo creo que el mensaje que a nosotros nos interesa es pongámonos, informémonos y pongámonos en acción todos, porque eso es un tema país, ¿verdad? Muy bien, nos vamos, muy buenos días, y para el próximo programa nos estamos escuchando. Buenos días. Hasta aquí, el agropecuario. 33 años al servicio del agricultor costarricense.